Buenas tardes a todos los asistentes, bienvenidos a este espacio de hoy. Mi nombre es Sebastián Monsalve Correa, soy director de Construyendo Méritos y los voy a estar acompañando en este seminario de preparación para las pruebas escritas de la convocatoria territorial 8. Antes de continuar, yo quisiera que ustedes me confirmaran a través del chat que encuentran en la parte derecha de su pantalla si está todo bien con el audio, con las diapositivas y con el video. Muy bien, muchas gracias a las personas que respondieron. Les damos la bienvenida a este espacio del día de hoy. Como les mencionaba, es un seminario, taller de preparación para las pruebas escritas de la convocatoria territorial 8 y lo programamos con ocasión de la divulgación de la guía de habilitación al aspirante para esta convocatoria que viene siendo operada por el Politécnico Gran Colombiano. Nos interesa discutir, debatir cuál es el contenido de lo que se va a evaluar, cuál es la metodología de evaluación y para ello vamos a seguir el siguiente orden del día, qué son los ejes temáticos y cuáles serán evaluados para cada cargo, qué ejes temáticos se evaluarán en la prueba de competencias funcionales, qué metodología de evaluación se usará, cómo se hará la evaluación de las competencias comportamentales. Vamos a ver algunos ejemplos, que es algo muy importante para el espacio del día de hoy, que a través de ejemplos nos familiaricemos con esta metodología de evaluación. Y finalmente vamos a hacer una serie de recomendaciones para la preparación de las pruebas escritas. ¿Qué son los ejes temáticos y cuáles serán evaluados para cada cargo? Este es el primer punto que nos interesa abordar. Previo a ello, disculpen un segundo. Esperemos que no entre mucho ruido, pero hace un poco de calor aquí en la ciudad de Medellín. Previo a ello, debemos recordar cuáles son las fases de esta convocatoria territorial 8. En primer lugar, se celebran las inscripciones, esa es una etapa ya agotada totalmente. En un segundo momento, la universidad contratada para operar el proceso de selección, en este caso el Politécnico Gran Colombiano, desarrolla la fase de verificación de requisitos mínimos, cuyos resultados fueron publicados el pasado 15 de mayo de 2023. Estos resultados son resultados preliminares. Esto no quiere decir que los resultados puedan cambiar para todos los concursantes, sino que las personas que resultaron no admitidas tenían la posibilidad de interponer una reclamación y estas reclamaciones aún están pendientes de resolverse. Una vez se resuelvan las reclamaciones, estos resultados serán definitivos y ya se agotará por completo la fase de verificación de requisitos mínimos. Recordemos que esta convocatoria territorial 8 aplica para entidades territoriales de los departamentos de Amazonas, Boyacá, Caquetá, Magdalena, Quindío, Tolima y Vaupés. Estos son los departamentos involucrados en la convocatoria territorial 8. Quiere decir que son entidades territoriales como alcaldías, gobernaciones, personerías, consejos y entidades del orden municipal y departamental las que están involucradas en esa convocatoria territorial 8 y la debemos diferenciar de la convocatoria territorial 9 que aplica para los departamentos de Valle del Cauca, Santander y Nariño. Entonces estamos hablando de la convocatoria territorial 8 que aplica, reitero, para los departamentos de Amazonas, Boyacá, Caquetá, Magdalena, Quindío, Tolima y Vaupés. Entonces, la fase de verificación de requisitos mínimos finalizó, al menos en su fase preliminar, en una instancia preliminar, el pasado 15 de mayo del 2023. Aún resta por resolverse las reclamaciones de quienes resultaron no admitidos. Una vez se resuelvan las reclamaciones, se podrá aplicar las pruebas escritas para las personas que resultaron admitidas o para quienes se declaró que continuaban en concurso al cumplir con los requisitos mínimos. Tenemos en verde dos momentos eliminatorios: la fase de verificación de requisitos mínimos y la siguiente fase que viene luego de esta, que es la aplicación de pruebas escritas. Y el segundo momento eliminatorio es la prueba de competencias funcionales. Esta es la primera prueba que se aplicará. La segunda prueba es la prueba de competencias comportamentales. Ambas pruebas se aplicarán en una misma jornada, en un mismo momento. Quiere decir que son pruebas que son concentradas. No se aplica una primero y la otra después, sino que todos los concursantes que cumplen con los requisitos mínimos del empleo son convocados a presentar ambas pruebas. La única prueba eliminatoria es la prueba de competencias funcionales.
Adicionalmente, se aplica una prueba de valoración de antecedentes. Sobre esta prueba debemos hacer algunas aclaraciones. Y es que no se aplica a los empleos de conductor ni se aplica a los empleos que no exigen experiencia. De resto, se aplica a la totalidad de los empleos. Tenemos entonces que se aplican 3 pruebas. Y les voy a adelantar algo. Todas las personas que hayan superado la fase de verificación de requisitos mínimos y luego la prueba de competencias funcionales van a llegar al momento quizá más importante de la convocatoria desde el sentido de la materialización de los objetivos, y es que van a ser parte de la lista de elegibles. ¿Por qué? Porque superan los momentos eliminatorios y por obligación ocuparán un lugar en la lista de elegibles. Ya queda por definir qué lugar, porque recordemos que cuando se presentan varias personas, se establece la lista de elegibles, obviamente en estricto orden de mérito, con quien haya ocupado el primer lugar al haber obtenido un mayor puntaje en el acumulado de las pruebas. A partir de la lista de elegibles, la entidad nominadora, es decir, cada entidad que está convocando sus empleos a concurso, debe proceder con el nombramiento en periodo de prueba. Este nombramiento es un nombramiento provisional, por así decirlo, aunque no utilicemos esta denominación porque el nombramiento provisional hace referencia a otra cosa. Provisorio. Quiere decir esto que la persona debe aprobar este periodo de prueba. Finalizado el periodo de prueba, se califican los servicios del elegible y en caso de ser satisfactorios, la persona adquiere pleno derecho de carrera administrativa. Entonces, miren que este es el concurso de méritos. Allí ya sabemos en qué momento nos encontramos. ¿En qué momento nos encontramos? De cara a la aplicación de pruebas escritas. Recordemos también que esta convocatoria viene siendo operada por el Politécnico Gran Colombiano. Esta convocatoria es competencia de la Comisión Nacional del Servicio Civil, quien es un organismo constitucional autónomo creado por la Constitución Política de 1991, integrado por 3 comisionados, quienes, digamos que son quienes representan la Comisión Nacional del Servicio Civil. Los comisionados son elegidos por concurso público de méritos. Es un organismo bastante particular dentro de la estructura del Estado colombiano. La comisión, en los actos administrativos de convocatoria, definió que se aplicarán las 3 pruebas que mencionaba anteriormente. La más importante es la prueba de competencias funcionales, que tiene un peso porcentual del 60% y en la cual ustedes deben obtener un puntaje mínimo de 65 sobre 100. ¿Cuál es la prueba más importante? La prueba de competencias funcionales. ¿Por qué? Porque es en eliminatoria y adicionalmente tiene el mayor peso porcentual dentro del acumulado de las pruebas. La prueba de competencias comportamentales es clasificatoria, tiene un peso porcentual del 20%, mismo peso porcentual de la prueba de valoración de antecedentes, que tiene un peso porcentual igual del 20% y también es clasificatoria. En esta última prueba de valoración de antecedentes se asigna una puntuación a los certificados de formación académica y experiencia que excedan los requisitos mínimos y que ustedes hayan aportado durante la fase de inscripciones. Nos encontramos entonces de cara a las pruebas escritas y la pregunta es precisamente cómo preparamos las pruebas escritas. Para ello, nosotros tenemos que tener en cuenta que en todo concurso público de méritos se divulga el contenido de evaluación de las pruebas escritas con anticipación a través de la publicación de la guía de orientación al aspirante. Vamos a ver entonces que cuando yo ingreso al sitio web de la Comisión Nacional del Servicio Civil, hago clic en procesos de selección en desarrollo, voy a buscar la convocatoria de mi interés y aquí encuentro convocatoria territorial 8. Voy a buscar entonces la guía, allí en la zona izquierda de la página voy a encontrar guías y allí encuentro guía de orientación al aspirante, pruebas escritas. En esta guía a mí me van a dar la información relevante que me va a permitir preparar las pruebas escritas en mejor forma. Es decir, cuál es el marco normativo de las pruebas de acuerdo a los actos administrativos de convocatoria y a los anexos técnicos. Les voy a abrir la guía acá que no le estaba compartiendo. Ahí estamos en la guía todos. Entonces, esta es la guía de orientación al aspirante para la aplicación de pruebas escritas, convocatoria territorial 8. Les mencionaba que la convocatoria viene siendo operada por el Politécnico Gran Colombiano.
Esta es una institución de educación superior seleccionada por la CNSC para operar el proceso de selección. La CNSC no opera directamente los procesos de selección, ella simplemente está detrás en la administración y vigilancia de la carrera administrativa y por lo tanto del mismo proceso de selección, pero quien está al frente en la aplicación de pruebas es el Politécnico Gran Colombiano. Esta guía de orientación al aspirante me dice cuáles pruebas se van a aplicar de acuerdo con los actos administrativos de convocatoria. Me va a decir cuáles son los ejes temáticos a evaluar, que es, digamos, el centro de lo que venimos a discutir el día de hoy, cuál es la metodología de evaluación de las pruebas escritas. Me va a dar ejemplos, vamos a ver que hay unos ejemplos de lo que va a ser la evaluación o de cómo va a ser la evaluación. Me va a indicar también, esto también es importante, cómo va a ser la hoja de respuestas. Miren que yo puedo anticiparme a cómo va a ser la prueba, ¿cierto? En un sentido bastante amplio, yo puedo conocer cómo será la prueba desde el punto de vista formal, desde la metodología y obviamente desde los contenidos de evaluación. Cuando yo voy a buscar los ejes temáticos o lo que me informa la guía sobre los ejes temáticos, miren que aquí me dice los ejes temáticos con base en los cuales se estructuraron las pruebas escritas a aplicar en el presente proceso de selección pueden ser consultados en este link. Vamos a hacer clic y allí, con el número de cédula de cada concursante, voy a poder consultar los ejes temáticos que me serán evaluados. Vamos de nuevo a la presentación. Ya les voy a compartir este enlace a través del chat. Nos pregunta Yolanda, ¿cuánto tiempo es el periodo de prueba? 6 meses en el régimen general de carrera administrativa, del cual hace parte las entidades que están siendo convocadas o que están convocando sus empleos a concurso. ¿Qué ejes temáticos generales se evaluarán en la prueba de competencias funcionales? Como les mencionaba, la prueba de competencias funcionales es la prueba más importante de esta convocatoria, porque es una prueba eliminatoria y es la que mayor peso porcentual tiene. ¿Cuáles son los ejes temáticos que se evaluarán? Ustedes deben consultar con su número de cédula en el enlace que acabo de compartir con ustedes a través del chat. En la prueba de competencias funcionales, antes de pasar a esta información, se evalúan esencialmente 3 componentes. El primer componente son conocimientos generales démoslo ahí, conocimientos generales. El segundo componente son habilidades. ¿Qué tipo de habilidades? Razonamiento lógico-matemático, herramientas ofimáticas y comprensión lectora. Estoy diciendo qué es lo que regularmente se evalúa en esta prueba. Ya vamos a ver qué se definió para la convocatoria territorial 8. Y el tercer componente, conocimientos funcionales del empleo. Disculpen un segundo acá. Vamos a tener que soportar el calor que va haciendo ya en la noche. Entonces, reitero, en la prueba de competencias funcionales, de acuerdo con las prácticas que se usan en las convocatorias de competencia de la CNSC, se evalúan generalmente 3 componentes: conocimientos generales, habilidades básicas y conocimientos funcionales. Vamos a hablar de cuáles son los conocimientos generales y habilidades que se establecieron para esta convocatoria desde lo que nosotros, desde Construyendo Méritos, hemos detectado, hemos conocido por información que nos han suministrado nuestros usuarios de lo que se evaluará en esta prueba de competencias funcionales para la convocatoria territorial 8. Estos son los ejes temáticos que hemos observado, son generales en la prueba de competencias funcionales. Para el nivel profesional, estructura del Estado, función administrativa, modelo integrado de planeación y gestión, monitoreo, pensamiento crítico, razonamiento categorial, principios y derechos constitucionales. Para el nivel técnico, atención y participación ciudadana, función administrativa, ofimática, ordenamiento de la información y pensamiento crítico. Y en el nivel asistencial, monitoreo, ordenamiento de la información, sensibilidad a los problemas, principios y derechos constitucionales. Vamos a mencionar algunas particularidades de lo que nosotros observamos de estos ejes temáticos que serán evaluados. Estructura del Estado. Estructura del Estado esencialmente es un conocimiento propio de la Constitución Política de 1991 y es de esa Constitución cómo fue diseñada la estructura del Estado colombiano, es decir,
cómo están distribuidas las cargas entre las ramas del poder público y los organismos que tiene la Constitución, organismos autónomos, organismos de control. Cómo es el sistema de elección de los principales servidores públicos del Estado, cómo se elige el presidente, a los congresistas, por qué periodo, cuáles son los principales organismos de la rama judicial y cómo son sus sistemas de elección, cuáles son los periodos, cuáles son los sistemas de pesos y contrapesos que tienen las distintas ramas del poder público. ¿A qué hago referencia con estos sistemas de pesos y contrapesos? Por ejemplo, el Procurador General de la Nación, ¿quién lo elige, cierto? Por ejemplo, ¿quién elige al Fiscal General de la Nación? Y estas se las voy a responder. El Fiscal General de la Nación lo elige el Congreso de la República. No, perdón, que acabo de decir una barbaridad. El Fiscal General de la Nación lo elige la Corte Suprema de Justicia, pero es ternado por el presidente de la República. Entonces allí vemos que la Fiscalía General de la Nación hace parte del Poder Judicial, es elegido por la Corte Suprema de Justicia, pero es ternado por el presidente de la República. Todas estas cuestiones que les estoy mencionando hacen parte de este eje temático de estructura del Estado. La Constitución Política de nosotros, la Constitución Política del Estado colombiano de 1991, la podemos dividir, o la doctrina la divide en dos partes, una parte dogmática y una parte orgánica. La parte dogmática es aquella que enuncia otro eje temático que vemos allí, que son principios y derechos constitucionales. Entonces, cuando nosotros leemos la primera parte de la Constitución, vamos a ver que allí se menciona que Colombia es un Estado social de derecho, que aplican ciertos derechos fundamentales, la dignidad humana, el derecho a la vida, está prohibida la pena de muerte, se tiene el derecho a un debido proceso y hay derechos como el libre desarrollo de la personalidad, ¿cierto? Esta es la parte dogmática. Pero hay una parte orgánica. Esta parte orgánica es ya cómo está distribuido la estructura del Estado colombiano, lo que yo les mencionaba, cómo se eligen las distintas ramas del poder público, qué otros organismos importantes hay allí, la organización electoral, la organización territorial. Todo esto hace referencia a la estructura del Estado. En la función administrativa, digamos que es un eje temático que pueden caber diversos subtemas, entre ellos, por ejemplo, lo que son las actuaciones administrativas o el procedimiento administrativo general que encontramos en la primera parte del Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo, denominado comúnmente como CEPACA, consagrado en la Ley 1437 del 2011. Esto hace parte de la función administrativa. Pues, o al menos allí vamos a encontrar unas normas que rigen la función administrativa. También en la Ley 489 de 1998 encontramos normas que regulan la función administrativa, entre otras. Tenemos el modelo integrado de planeación y gestión, que digamos que son sistemas de gestión de lo público traídos desde la gestión o mejor, desde la administración de empresas, se traen ciertas formas de administración o de gestión de lo privado hacia lo público y se agrupan en este manual denominado Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Este eje temático denominado monitoreo, ya vamos a ver la denominación de este eje temático, no es un conocimiento, es una competencia del ser. Se parece más a lo que se evalúa en las competencias comportamentales. Entonces, allí, cuando ustedes, por ejemplo, las personas que no están muy habituadas a presentar pruebas escritas, que es la primera vez que les sucede, esta competencia de monitoreo y también la competencia de pensamiento crítico hacen referencia a competencias del ser y las podemos asimilar más a la evaluación que se hace en las pruebas psicotécnicas. El razonamiento categorial podemos afirmar que es un tipo de razonamiento lógico-matemático. Y finalmente, principios y derechos constitucionales hace referencia a este segmento de la Constitución que yo les denominaba o que se denomina comúnmente como la parte dogmática de la Constitución. Entonces, vamos a compartir pantalla nuevamente. Brevemente.
Ya estamos viendo toda la Constitución Política de 1991. Y miren que en la primera parte de la Constitución es donde se regula la parte dogmática. Allí tenemos de los principios fundamentales. Y cuando yo voy a leer esa primera parte de la Constitución, voy a encontrar que hay un capítulo específico en el cual se consagran los derechos fundamentales. No son taxativos. ¿Qué quiere decir? No son solamente los que están allí. Hay otros derechos fundamentales que están contenidos en tratados internacionales o que son creación jurisprudencial. Pero es muy importante conocer esta primera parte de la Constitución. Vamos a coger un artículo al azar. El libre desarrollo de la personalidad, artículo 14, por ejemplo, es un derecho fundamental que ha sido muy discutido. No. El derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica, lo leí por encima. El libre desarrollo de la personalidad es el artículo 16, la prohibición de esclavitud, servidumbre y tratos y la trata de seres humanos. El artículo 29, por ejemplo, es uno de los más importantes desde el punto de vista procesal porque consagra el derecho fundamental al debido proceso. El artículo 30 consagra un derecho y una acción constitucional denominada habeas corpus y así sucesivamente. Les comparto también a través del chat. Este es el sitio web de la Secretaría del Senado. Allí está la Constitución Política. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que estudiar la Constitución Política porque hay dos temas fundamentales que se van a evaluar de forma generalizada, que son estructura del Estado y principios y derechos constitucionales. Esto aplica también para el nivel técnico. Vimos que se va a evaluar ofimática. Esta ofimática es conocimientos en herramientas ofimáticas básicas, Word, PowerPoint, Excel, navegadores, herramientas de trabajo compartido. En el nivel técnico, ordenamiento de la información hace referencia a un tipo de razonamiento lógico-matemático. Atención y participación ciudadana hace referencia a mecanismos de participación ciudadana. Allí están involucrados diversos mecanismos de participación ciudadana estipulados por la Constitución Política o por leyes. ¿Cuáles son los mecanismos de participación ciudadana? Entre otros, el plebiscito, la consulta popular, las veedurías ciudadanas, entre otros. Y la atención al ciudadano ya hace referencia a las reglas, las normas que regulan la interacción ciudadano-estado o ciudadano-entidades estatales. ¿Cómo debe darse esta relación que es reglada, cierto? ¿Cómo debe atenderse un ciudadano cuando llega a una entidad? ¿Cuántas horas debe estar disponible la atención al ciudadano en las entidades públicas? ¿Cuáles son los canales de comunicación? Etcétera, etcétera. Y finalmente, en el nivel asistencial son ejes temáticos que ya hemos mencionado. Entonces tenemos allí una generalidad de ejes temáticos que van a ser evaluados y ya vamos teniendo una primera aproximación a estos ejes temáticos. Me interesa que nos detengamos en algunas definiciones. Erika nos pregunta, ¿ya se tiene fechas probables de aplicación de las pruebas en cada territorio? Primero, las pruebas se aplican para la convocatoria territorial 8 de forma generalizada. Una sola fecha para toda la convocatoria territorial 8 en todos los departamentos, porque por lo general se aplica una misma prueba. Al menos hay unos componentes que son iguales. Entonces, tenemos este eje temático que nos han contactado en los últimos días, nos han preguntado de qué se trata este eje temático de monitoreo. Judy nos dice que si le permito ver los ejes temáticos en el nivel asistencial. En un momento los muestro nuevamente, pero le recomiendo que ingrese al enlace que compartí a través del chat con su número de cédula y consulte los ejes temáticos de forma, pues, los ejes temáticos que le van a ser evaluados. El monitoreo, como les mencionaba, no es un conocimiento. Nosotros en la evaluación de competencias laborales que se evalúan, o más bien, en las competencias laborales que se evalúan en los concursos públicos de méritos, podemos diferenciar dos tipos de competencias: competencias del saber y competencias del ser. En las competencias del saber nosotros encontramos ejes temáticos como constitución política,
como estructura del Estado, como principios y derechos fundamentales, función administrativa, conocimientos. En las competencias del ser, a mí no me van a evaluar conocimientos, me van a evaluar actitudes, aptitudes y habilidades relacionales. Se parecen más a unas pruebas psicotécnicas que a una prueba de conocimientos. Esta competencia de monitoreo hace parte de este último grupo, competencias del ser. Tiene una definición: la capacidad para monitorear o medir el desempeño propio o de otros individuos o grupos en el desarrollo de sus tareas o labores a partir de estándares establecidos y con el fin de realizar mejoras o tomar acciones correctivas. Tiene conductas descriptivas. Hace un plan y traza objetivos para cumplir con sus responsabilidades en el tiempo establecido y con los resultados esperados. Hace seguimiento al avance de sus actividades y lo contrasta con los planes diseñados para cumplir con sus responsabilidades. Prioriza las actividades que requieren mayor atención para ejecutarlas con calidad y oportunidad. Esta es la competencia de monitoreo. Allí tenemos una definición. Vamos a poner un ejemplo que nos va a aterrizar un poco más esta definición. En una entidad se asigna una misma tarea a 3 personas distintas. La primera persona simplemente desarrolla su tarea en el último día, ¿cierto? No la revisa y simplemente queda con una parte por resolver, es decir, entrega la tarea incompleta porque no se dio cuenta que le había faltado una parte y esta observación se la hace su jefe. La segunda persona establece un plan de trabajo y al día 3 de estar desarrollando la tarea, revisa lo que lleva, hace ajustes y correcciones, termina la tarea y la entrega. La tercera persona simplemente el último día le menciona a su jefe que necesita más tiempo para terminar la tarea porque no ha podido desarrollar. Entonces allí tenemos 3 personas con 3 actitudes distintas frente a una misma tarea. ¿Cuál de estas personas evidencia en mayor grado la competencia de monitoreo? Podemos decir que la primera persona la evidencia aunque en un grado bajo. La segunda persona la evidencia en un grado alto. ¿Por qué? Porque revisa el avance de su trabajo, elabora un plan de trabajo, controla si efectivamente está cumpliendo con el objetivo que le han asignado y lo entrega. La tercera persona simplemente carece de la competencia casi que de forma absoluta porque no controló el avance de su trabajo. A esto hace referencia la competencia de monitoreo. Tenemos allí otra competencia que es generalizada, pensamiento crítico. Se define como las habilidades adquiridas o desarrolladas que facilitan el aprendizaje o la adquisición más rápida de conocimiento. Tiene unas conductas descriptivas o descriptores. Usa razonamientos o la lógica para identificar fortalezas y debilidades de soluciones alternativas, conclusiones o aproximaciones a problemas durante la realización de sus tareas o labores. En un momento vamos a ver unos ejemplos de esa competencia específica para que la aterricemos. Sensibilidad a los problemas. Esta competencia es para el nivel asistencial. Se define como la capacidad para enfocarse, seleccionar, almacenar o recuperar información con el fin de llevar a cabo sus tareas o labores. Descriptores. Demuestra capacidad para detectar errores cuando algo es probable que lleve a un error en el desarrollo de sus tareas o labores o al revisar materiales o productos verbales, numéricos o visuales. Demuestra capacidad para advertir el riesgo de complicación de una situación. Es proactivo en la búsqueda de estrategias para mitigar riesgos detectados. Estas son competencias que han generado cierta duda. Ya vamos a ver algunos ejemplos. Nos preguntan por acá. Javier, ¿pueden aspirar 500 o más personas a un solo cargo? Claro que sí. Pueden aspirar un número indefinido de personas a un solo cargo y todas esas personas van a participar en iguales condiciones por ese cargo. De todas formas, ustedes en este momento pueden conocer cuántas personas están aspirando al cargo al cual se postularon. Eso lo pueden consultar en el CIM. ¿Cuál es la metodología de evaluación que se usará? Y aquí les pido que pongan mucha atención. Previo, voy a resolver algunas preguntas. Yolanda nos pregunta, ¿en el caso de la Constitución es necesario aprenderse los números de los artículos? No. Les aseguro que no.
el contenido, el significado, interpretar esos artículos es importante, pero el número, es decir, esa memoria así en bruto no se evalúa en los concursos públicos de méritos. ¿Cuál es el artículo que regula el Código General del Proceso? Artículo 29. No, no es así. Perdón, ¿cuál es el artículo que regula el derecho fundamental a un debido proceso? No, artículo 29. No, eso no, así no se evalúa. Más fácil me van a preguntar a mí. Un ciudadano presenta un derecho de petición, interpone un recurso en contra de ese derecho de petición, pero se le niega la posibilidad de erradicarlo, ¿cierto? ¿Qué derecho fundamental está siendo vulnerado? Entonces allí podemos afirmar, listo, se trata del derecho fundamental al debido proceso, aunque pueden estar otros derechos allí involucrados, pero es más ese tipo de evaluación. Muy bien. La metodología de evaluación que se usará es una metodología estándar que viene usando la Comisión Nacional del Servicio Civil hace aproximadamente 5 años y que se denomina metodología de juicio situacional. En esta metodología a mí me van a presentar un grupo de preguntas que están antecedidas por un caso hipotético o situación. Y a la vez de cada caso hipotético se van a desprender una pluralidad de preguntas. Cada pregunta está construida bajo la metodología de selección múltiple con única respuesta, en la cual solamente una contiene la clave de respuesta, y en cada pregunta se van a incluir 3 opciones de respuesta. Esta es a grandes rasgos la metodología de evaluación. Vamos a ver cómo fue informado en la guía de orientación al aspirante esta metodología de evaluación a través de ejemplos. Vamos a ver este ejemplo. Este ejemplo es tomado de la guía de orientación al aspirante. En un momento vamos a ver unos ejemplos propios de construyendo méritos. Nivel profesional. Responda a las siguientes preguntas con base en el siguiente caso. Se celebra una licitación pública entre dos entidades, por lo que se designa a un funcionario de la entidad contratante para tomar todas las medidas preventivas posibles, evitar penalidades y lograr sacar adelante la ejecución contractual. Con objeto de una demanda instaurada, el funcionario encargado de la etapa precontractual debe probar que el proponente seleccionado y el proceso de escogencia cumplieron con el principio de selección objetiva, motivo por el cual el funcionario debe a. Indicar que ésta se hizo según la viabilidad técnica del contrato y la conveniencia del objeto ya evaluados. B. Afirmar que ésta se hizo a través de licitación pública y se dio publicidad a todos los actos resultantes. C. Demostrar que ésta se hizo sobre el ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines que ella busca. Entonces, allí tenemos las siguientes características. Tenemos un caso, una pregunta, pero de este caso inicial se pueden desprender más preguntas. En el ejemplo que trae la guía solamente tiene una pregunta por cada caso, pero en la prueba yo me voy a encontrar una diversidad de preguntas por cada caso. ¿Cuál es el caso aquí? Cuando me dicen la primera parte, se celebra una licitación pública entre dos entidades, por lo que esto es el caso o la situación. La pregunta es desde donde dice 1. De allí viene la pregunta, 3 opciones de respuesta, solamente una es correcta. La clave de respuesta en este caso es la C. Allí encontramos la justificación. No la vamos a leer porque simplemente estamos detallando cuál es la metodología de evaluación. Vamos igual a profundizar en esta metodología. ¿Cómo se evaluarán las competencias comportamentales y qué competencias comportamentales se evaluarán? Las competencias comportamentales que se evaluarán son las que estamos viendo en este momento allí. En el nivel profesional, adaptación al cambio, aporte técnico profesional, aprendizaje continuo y comunicación efectiva. En el nivel técnico, compromiso con la organización, confiabilidad técnica, orientación al usuario, al ciudadano y responsabilidad. En el nivel asistencial, colaboración, compromiso con la organización, orientación al resultado, relaciones interpersonales. Entonces, ¿qué son estas competencias comportamentales? Ya pasamos a otro tipo de prueba, ¿cierto? Estamos hablando de competencias del ser. Estas competencias comportamentales están reguladas en el decreto 815 del 2018. Vamos a buscarlo en este mismo momento. Porque en este decreto yo voy a poder ver las definiciones de lo que se evalúa en estas competencias comportamentales.
Me gusta consultar en la página de la Alcaldía de Bogotá que trae una buena biblioteca jurídica y allí yo voy a ver competencias que son generales para todos los empleos, por ejemplo, aprendizaje continuo, orientación a resultados, entre otras, y competencias que son propias de cada nivel jerárquico. Entonces vamos a leer una del nivel profesional. Instrumentación de decisiones. Es la capacidad de decidir sobre las cuestiones en las que es responsable con criterios de economía, eficacia, eficiencia y transparencia de la decisión. Así se define esta competencia de instrumentación de decisiones. Ya sabemos entonces que estas competencias comportamentales que acabamos de mencionar están reguladas en el decreto 815 del 2018. Estas son las competencias que serán evaluadas y esta será la metodología de evaluación de estas competencias. Tenemos entonces que se evalúa bajo la misma metodología de juicio situacional. Vamos a ver este ejemplo. Su jefe le ordena recolectar la información sobre las preguntas y quejas más frecuentes de los usuarios para proponer un programa institucional orientado a reducir el nivel de insatisfacción de los ciudadanos, situación que ha venido en aumento durante los últimos meses. Pregunta número 1. Con el fin de mejorar la información que se entrega a los usuarios al momento de responder los derechos de petición que radican, usted decide A. Proponer un plan para capacitar que cubra las necesidades del personal de recepción, atención al ciudadano. B. Informar al área de talento humano sobre la evidencia. Hay un error allí de la misma guía respecto al personal de recepción y atención al ciudadano. C. Diseñar una respuesta tipo con la información mínima a dar por el personal de recepción y atención al ciudadano. Entonces allí la clave de respuesta es la C, no, perdón, la A, porque es la que en mayor medida evidencia la competencia de orientación al usuario y al ciudadano. Solamente hay una clave de respuesta allí y es la A, las demás son distractores. Entonces allí tenemos cómo es la metodología de evaluación y allí vemos que se menciona cuál es la fuente de esta competencia, que es el decreto 815 del 2018. Ejemplos, muy bien. Esta es una parte que me interesa que desarrollemos en profundidad. Vamos a ver ejemplos de evaluación de las pruebas de competencias funcionales y competencias comportamentales. Vamos a ver un primer ejemplo. Leamos atentamente el siguiente enunciado y vamos a responder las preguntas 1 y 2. Esos ya son ejemplos propios de construyendo méritos. Voy a pedir un minuto, voy a servir un poco más de agua que eh, he dado varias clases del día de hoy y ya la voz se va agotando. Un minuto, por favor. Muchas gracias por su espera. Vamos a leer entonces este ejemplo. El recrudecimiento de la violencia en ciertas zonas del departamento está generando nuevas oleadas de desplazamiento de campesinos a la ciudad. Usted, que labora en la oficina de bienestar social de su municipio, debe atender permanentemente situaciones que afectan a esta población y alteran la normalidad de la localidad.
Qué tristeza que tengamos que tener este tipo de situaciones en nuestras evaluaciones, pero son situaciones cotidianas, ¿cierto? Previendo la llegada de 50 familias desplazadas con muchos niños entre ellas, el jefe le ha pedido determinar una estrategia para atender sus necesidades mientras se da una solución de fondo. ¿Usted piensa que para empezar, A, es mejor frenar su desplazamiento y atender sus necesidades por fuera del área urbana? B, es necesario tener un diagnóstico rápido de las características de la población que se desplaza. C, se debe promover una campaña de donación de mercados y ropa de hogar que se va a necesitar. Solamente selecciono una opción de respuesta. Las demás son distractores. Aquí me están evaluando una competencia comportamental específica. Dayana, por ejemplo, dice que la B, es necesario tener un diagnóstico rápido de las características de la población que se desplaza. Yo también estoy de acuerdo con esa. Vamos a ver si es correcta o no. Pregunta número 2. Se tiene información de que el desplazamiento hacia su municipio es promovido por personas con intereses en la generación de invasiones. El análisis de la situación le permite sugerir que A, se impida el desplazamiento y se informe que se considerará delito sentarse en ese municipio. B, la administración debe esperar que esta población llegue y solo entonces comprobar sus intenciones. C, se notifica a los líderes que la atención de sus necesidades solo será posible en los sitios designados de concentración. Vamos a ver entonces que solamente una opción contiene la clave de respuesta en la medida en que esa opción es la que en mayor grado demuestra la competencia que se me está evaluando. La pregunta número 1, la clave de respuesta es la B. Esta pregunta es construida por un experto psicólogo profesional especializado en la construcción de este tipo de ítems y en la evaluación de competencias comportamentales. La pregunta número 2, la clave de respuesta es la C. ¿Por qué? Porque evidencian en mayor grado la competencia de pensamiento crítico. Aquí ya podemos aterrizar un poco más a qué hace referencia esta competencia de pensamiento crítico. Vamos a ver la pregunta, un ejemplo número 2. La unidad de personal de la entidad se encuentra desarrollando un diagnóstico de los empleos vacantes en forma temporal y definitiva. El propósito es que la totalidad de empleos vacantes de forma definitiva sean convocados a concurso, para lo cual debe hacer un diagnóstico minucioso de algunas situaciones. Pregunta número 1. Uno de los empleados de carrera de la entidad fue destituido al imponerse una sanción disciplinaria. Este empleo fue asignado en encargo a otro empleado de carrera de la misma entidad. En estas circunstancias, el cargo deberá ser convocado a concurso de méritos, puesto que A, la sanción disciplinaria de destitución implica para la entidad una vacancia definitiva del empleo. B, la declaración de responsabilidad disciplinaria de un servidor público necesariamente conlleva a su destitución. Aquí destrucción está mal, destitución. El inicio de un proceso disciplinario implica la pérdida de los derechos de carrera administrativa, resultando el empleo vacante. D, todo empleo ocupado en encargo debe ser convocado a concurso de méritos, pues se trata de una medida para cubrir vacancias definitivas de los empleos de carrera. Bueno, allí tenemos la primera pregunta. Solamente una contiene la clave de respuesta. Es un ejemplo propio de construyendo méritos. Tenemos 4 opciones de respuesta, pero es la misma metodología de evaluación. Pregunta número 2. Un empleado de la entidad se encuentra en comisión de estudios. Esta vacancia podrá cubrirse A, incluyendo el empleo vacante en el siguiente concurso público de méritos. Yo creo que no. Preferiblemente mediante el encargo con empleados de carrera de la entidad. Yo creería que es posible. Nombrando a un empleado provisional siempre que no pueda nombrarse a uno en encargo. D, nombrando en periodo de prueba a la persona que ocupe la prioridad de nombramiento en la lista de elegibles. Tenemos aquí varias opciones deseables. En la primera pregunta, la clave de respuesta es la A. La sanción disciplinaria de destitución implica para la entidad una vacancia definitiva del empleo. En la segunda pregunta es la B. Preferiblemente mediante el encargo con empleados de carrera de la entidad. Esa digamos que sería la clave de respuesta en este caso. Tenemos allí un segundo ejemplo. Esto es para la competencia, para el eje temático de función pública, carrera administrativa. Vamos a ver un tercer ejemplo. Lea atentamente el siguiente enunciado y responda a las preguntas 1 y 2. Lea atentamente el siguiente texto del profesor Tulio Chinchilla y responda a las preguntas a continuación.
Se abren comillas. Decir que existen derechos fundamentales significa que a ciertas situaciones subjetivas ventajosas para alguien, reconocidas por el orden jurídico como especialmente valiosas, la Constitución les asigna un nivel reforzado de protección o garantía muy superior al que se otorga a cualesquiera otras situaciones de legítima prerrogativa individual. Garantía reforzada llamada a operar con la máxima eficacia posible frente a las actuaciones de los órganos judiciales y administrativos, frente al poder social que ostenta asientos particulares, frente al poder legislativo y aún frente al poder constituyente secundario. Pregunta número 1. Cuando el autor habla de garantías reforzadas para los derechos constitucionales fundamentales en relación a la función del legislador, este se encuentra limitado en tanto A, no se podrá regular los derechos fundamentales. Yo la descartaría. B, solo podrá regular derechos fundamentales a partir de reformas a la Constitución. También la descartaría. C, deberá regular los derechos fundamentales a través de un trámite especial legislativo. Toda regulación de derechos fundamentales debe contar con iniciativa del presidente de la República. ¿Cuál creen ustedes que es? Pregunta número 2. El autor menciona que incluso frente a las actuaciones de particulares, la Constitución política establece garantías reforzadas en eventos de vulneración de derechos fundamentales. Ante las actuaciones de particulares es posible acudir a la acción constitucional. A, de tutela; B, habeas corpus; C, cumplimiento; D, responsabilidad civil extracontractual. Claves de respuesta de la pregunta número 1. Deberá regular los derechos fundamentales a través de un trámite especial legislativo. ¿Cuál es el trámite? Ley estatutaria. Los derechos fundamentales deben regularse a través de ley estatutaria. Esto es parte de lo que les van a evaluar ustedes en el eje temático principios y derechos fundamentales. Segunda pregunta. ¿Cuál es la acción constitucional prevista? La acción de tutela, ¿cierto? Hay otras acciones constitucionales. Acción de cumplimiento, habeas corpus, acción de grupo, entre otras. En este caso, la clave de respuesta es la acción de tutela. Esto hace referencia al eje temático de derechos y principios constitucionales. Vamos a ver finalmente un ejemplo de competencias comportamentales. En la entidad para la cual trabajan le han asignado nuevas funciones a su dependencia. Dentro de las funciones asignadas, los empleados deben hacer uso de nuevos equipos y software que antes no venían usando. A algunas personas los nuevos conocimientos y técnicas de que deben apropiarse les ha causado algo de dificultades. Para ello, la entidad hace una capacitación básica de tal forma que cada empleado tenga las herramientas para desempeñar las nuevas funciones. Pregunta número 1. Al comenzar a implementar los cambios sugeridos, usted encuentra que la capacitación fue insuficiente, pues no abordó todos los aspectos necesarios. Frente a esto, usted A, considera que es necesario actualizarse por sus propios medios. B, espera que es necesaria una capacitación de la entidad más profunda. C, espera que la práctica haga que mejore en el uso de las nuevas herramientas. Pregunta número 2. Las nuevas funciones asignadas implican un reto para todos los empleados. Luego de la capacitación, siente que puede mejorar en algunos aspectos. Para lograr una mejoría, usted opta por A, solicitar una capacitación a la entidad; B, forjar experiencia que le permita fortalecer la práctica; C, buscar un curso disponible para actualizar sus conocimientos. Miren que allí cambiamos totalmente lo que me están evaluando. Yo no me puedo preparar como me preparo para las anteriores preguntas. Es decir, yo en las anteriores preguntas puedo estudiar a qué hace referencia la acción de tutela, qué derechos protege, por ejemplo, en este caso, qué es la ley estatutaria, cuál es el trámite, cuáles son las características, cómo debe el legislador regular leyes estatutarias o cómo debe regular derechos fundamentales. Pero para este tipo de preguntas yo no me preparo. Simplemente yo las voy a responder con total franqueza porque eso me permite incluso obtener un mejor desempeño. En este caso, la clave de respuesta de la pregunta número 1 es la A. Considera que es necesario actualizarse por sus propios medios. Y la segunda pregunta es la C. Buscar un curso disponible para actualizar sus documentos. ¿Por qué? Porque estas claves de respuesta evidencian la competencia de aprendizaje continuo. ¿A qué hace referencia esta competencia? A, la capacidad para identificar, incorporar y aplicar nuevos conocimientos sobre regulaciones vigentes, tecnologías disponibles, métodos y programas de trabajo para mantener actualizada la efectividad de sus prácticas laborales y su visión de contexto. Leamos una conducta descriptiva. Gestiona sus propias fuentes de información confiable y o participa de espacios informativos y de capacitación. Es la capacidad de actualizarse
de incorporar nuevos conocimientos. Esto lo evidenciamos mucho con la pandemia. Las personas que supieron adaptarse a las nuevas tecnologías que debimos usar desde ese momento, Google Meets, Google, Microsoft Teams, Google Drive, es decir, herramientas de trabajo compartido, herramientas de videoconferencia. También debimos actualizar normas, debimos conocer cómo se iban a adelantar los trámites administrativos en la virtualidad, ¿cierto? Hace referencia a una capacidad de actualizar los conocimientos y no esperar que sea la entidad la que traiga esa información, ¿cierto? Entonces, allí tenemos una serie de ejemplos que nos dan a nosotros una idea de cómo va a ser la evaluación en las pruebas escritas de la convocatoria territorial 8, tanto para la prueba de competencias funcionales como para la prueba de competencias comportamentales. Estos son entonces algunos ejemplos, con ello creo que ya vamos profundizando más cómo van a ser las pruebas. Ahora bien, recomendaciones en la aplicación de las pruebas escritas para finalizar. Tenemos entonces que ustedes ya comenzaron a cumplir con la primera recomendación y es prepararse para las pruebas escritas, no dejar para último momento la preparación. La carrera administrativa en Colombia ofrece una estabilidad especial desde el punto de vista laboral, porque cuando uno se vincula a un empleo de carrera administrativa, no procede la desvinculación arbitraria del mismo. Hay una vocación de permanencia en ese empleo, ¿cierto? Yo me voy a quedar en ese empleo, salvo que haya una destitución por sanción disciplinaria, una sanción penal u otras causales que son excepcionales. Si yo tengo un buen desempeño, yo prácticamente me voy a pensionar, voy a obtener mi pensión de vejez vinculado a ese empleo, ¿cierto? Y eso pues es algo que para muchas personas resulta muy positivo, esa vocación de permanencia, esa estabilidad en un empleo. Primera recomendación, prepararse para las pruebas escritas para el contenido funcional del empleo. Es decir, yo debo reforzar los ejes temáticos que me comunicaron ya que me van a evaluar en las pruebas escritas. Debo conocer muy bien esos ejes temáticos. Segunda recomendación, cuando yo lea esos ejes temáticos, voy a estudiar especialmente aquellos que no tengo conocimiento, aquellos que desconozco, aquellos en los cuales tengo vacíos. Esos van a ser los ejes temáticos en los cuales yo me voy a enfocar principalmente. Yo me voy a ver tentado a reforzar los ejes temáticos que ya conozco. Esto me genera satisfacción, pero la estrategia más adecuada es fortalecer lo que desconozco, lo que es más oscuro para mí. Tercera recomendación, y esto es de cara ya a la aplicación de pruebas escritas, tomar un test previo a las pruebas. Ustedes no solamente en Construyendo Méritos se van a encontrar test que les van a dar una idea de la metodología de evaluación y que les van a dar una idea de cómo están ustedes frente a los conocimientos. Este test que ustedes tomen les va a arrojar a ustedes un resultado que les va a indicar en cuáles aspectos están fallando. Entonces, en esos aspectos en que están fallando es en donde ustedes se van a enfocar. Recuerden, vamos a fortalecer siempre nuestras carencias, no vamos a robustecer nuestras fortalezas porque ya son fortalezas. Obviamente nosotros debemos actualizar conocimientos siempre, pero vamos a enfocarnos en nuestras debilidades. Eso es lo que vamos a fortalecer. Cuarta recomendación, cuando yo llegue al momento de presentación de las pruebas escritas, yo voy a ubicarme, voy a priorizar la prueba de competencias funcionales. Es la prueba más importante de la convocatoria territorial 8. Entonces, esa es la prueba que yo voy a resolver primero y es la prueba que yo voy a resolver, no digo en mayor detalle, ambas pruebas requieren un mayor detalle, pero voy a priorizar, ¿cierto? Es la prueba que yo voy a llegar a presentar. Cuando yo presento la prueba, quinta recomendación, voy a hacer una primera pasada. Resuelvo todas las preguntas que yo sé, que yo tengo certeza. Luego voy a hacer una segunda pasada, pero esta vez voy a responder las preguntas que no sé. Es decir, en la primera pasada de la prueba, yo voy a responder las preguntas que sé y voy a dejar marcadas las preguntas que no sé. Después, cuando termine, voy a volver sobre esas preguntas que no sé y las voy a resolver de alguna manera, ¿cierto? Yo puedo, por ejemplo, descartar opciones de respuesta, ¿cierto? Por ejemplo,
Todas las preguntas tienen tres opciones de respuesta. Si yo logro descartar dos, me va a quedar una opción que va a ser la clave de respuesta, ¿cierto? Por ejemplo, a ver, un ejemplo aquí a quemarropa, de descartar opciones de respuesta. Si hay una pregunta que me dice cuál es la norma en la cual está regulado el derecho fundamental a un debido proceso. Por ejemplo, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Constitución Política de 1991 y la Ley 1437 del 2011. Entonces yo allí puedo descartar dos opciones. Es un poquito técnico, pero es para que ustedes se hagan una idea de esta estrategia. Entonces, el derecho fundamental al debido proceso, no sé dónde está regulado, pero yo sí sé que la ley 1437 del 2011, ¿cierto? Y el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo son lo mismo. Y como no puede haber dos opciones de respuesta correctas, me queda a mí una sola opción, por descarte, que es la Constitución Política de 1991. Espero haya quedado claro este ejemplo ahí sobre la marcha. Entonces, allí tenemos que, luego yo, de hacer una primera pasada, voy a hacer una segunda pasada y voy a responder lo que no sé, las preguntas sobre las cuales no tenía certeza en la primera pasada. Sexta recomendación. ¿Cuál es la sexta recomendación? Nunca dejar opciones de respuesta en blanco. A mí no me penalizan por adivinar, no es lo ideal, pero todos, absolutamente todos en las pruebas escritas tienen que adivinar alguna pregunta. No vamos, esa no va a ser nuestro principal recurso. El principal recurso es el estudio, la preparación, pero siempre me voy a encontrar con preguntas que yo no sé cuál es la respuesta. ¿Qué voy a hacer? Voy a marcar cualquier casilla que me genere mayor satisfacción, ¿cierto? Esta digamos que es una recomendación obvia, pero no sobra hacerla de cara a este espacio. Finalmente, la última recomendación es que se preparen con construyendo méritos para la aplicación de pruebas escritas. Vamos a ver que cuando nosotros visitamos nuestro sitio web, y para ello ya vamos terminando, van a encontrar que tenemos un completo curso virtual para la convocatoria territorial 8. Este curso coincide en gran forma con lo que les van a evaluar ustedes en las pruebas escritas. Aquí tenemos curso convocatoria territorial 8, tiene un costo de 215.000 pesos, pueden pagar en línea o consignar en nuestra cuenta de ahorros Bancolombia. El curso virtual está integrado por lecciones en video y por simulaciones de pruebas escritas. Cuando yo ingreso al contenido del curso, allí me va a dirigir al curso porque ya yo tengo mi cuenta ingresada en el navegador. Este ya es el contenido del curso. Voy a encontrar que está dividido en diversas unidades. Por ejemplo, la sexta unidad es una completa prueba o simulación de prueba para la prueba de competencias comportamentales. Allí yo voy a encontrar una simulación de prueba que me va a incluir las competencias comportamentales que serán evaluadas, por ejemplo, en este caso, en el nivel profesional, ¿cierto? Allí me va a indicar a mí la competencia que se me está evaluando en estas últimas preguntas es la competencia de aporte técnico profesional, ¿cierto? De esta forma yo puedo conocer la metodología de evaluación de las pruebas escritas. Tenemos lecciones en video, por ejemplo, esto es para función administrativa o actuaciones administrativas, son lecciones en video de 15 y 25 minutos. Las lecciones en video son para allí, digamos que de una forma eficiente puedo abordar estos conocimientos que van a ser evaluados en las pruebas escritas. Y también tenemos simulaciones de pruebas escritas en una gran cantidad de temas. Por ejemplo, vamos a ver aquí. Tenemos la unidad número 4, conocimientos básicos de la función pública, constitución política y estructura del Estado. Tenemos una diversidad de videos que me explican a mí el eje temático de estructura del Estado. Muy completo, muy completos. Por ejemplo, en este caso, rama judicial del poder público. También para este eje temático tengo yo simulaciones de pruebas escritas y estas simulaciones de pruebas escritas tienen la característica de que tienen una amplia retroalimentación, es decir, cada pregunta me va a indicar a mí cuál es la clave de respuesta y por qué. Ustedes van a poder saber en qué están fallando y por qué, ¿cierto?
Entonces, la invitación final, ya para terminar con este espacio del día de hoy, es que se preparen con nosotros para la aplicación de pruebas escritas de la convocatoria territorial 8. Muy seguramente en los próximos días será divulgada la fecha de aplicación de pruebas, aún no ha sido informado por parte de la Comisión Nacional de Servicio Civil. Cuando la comisión lo informe y también el Politécnico Colombiano lo informe, nosotros se lo haremos saber inmediatamente. Muy bien, eso es todo por el día de hoy. Espero que este espacio les sea de utilidad para la aplicación de pruebas escritas. De parte de Construyendo Méritos les deseamos éxitos para ese momento, que sabemos que es muy importante para su carrera laboral. Es muy importante no dejar al azar la preparación para las pruebas. Ustedes ya conocen los ejes temáticos que les van a ser evaluados. Prepárense en función de esos ejes temáticos. Perfecto, muy bien. Muchas gracias por su asistencia. Nos vemos en un futuro espacio de formación que tendremos desde Construyendo Méritos para ustedes. Nos vemos entonces en un futuro. Una feliz noche.